Hola, soy Mario Mancera. Bienvenidos nuevamente al canal Mariuscov. Hoy vamos a ver dentro del riesgo químico el sistema globalmente armonizado. Este sistema simplemente busca estandarizar, armonizar los diferentes criterios para clasificar y etiquetar las sustancias químicas. Esto va a permitir que haya una sola interpretación que, sin importar el país de origen o hacia dónde se dirijan las sustancias químicas en un momento dado, pues la interpretación a esos códigos, a esa etiqueta, va a ser la misma. Igual en los lugares de trabajo, entonces vamos a tener diversas sustancias químicas, pero todas con un mismo código, con una misma etiqueta y por lo tanto con una misma interpretación. El sistema globalmente armonizado fue aceptado por la Conferencia de Naciones Unidas en 2002 y adoptado por Colombia acorde con el decreto 1496 de 2018. Entonces, para todo el territorio nacional es obligatorio seguir este sistema. ¿Para quién aplica? Aplica para todos los productos químicos, es decir, los productos químicos en el lugar de trabajo, los plaguicidas de uso agrícola, los químicos en el transporte, los químicos que llegan al consumidor. Vale la pena aclarar de una vez que la parte de productos químicos en el transporte tiene dos connotaciones. Una, que es las sustancias que van dentro de ese medio de transporte. Entonces, pues van a seguir el sistema globalmente armonizado. Pero la forma como se debe etiquetar eh, el medio de transporte como tal, entonces ya el sistema globalmente armonizado dice que se debe seguir la legislación vigente, digamos, en cada caso. Acá me parece indicado seguir el libro naranja de Naciones Unidas a ese respecto. Vamos a ver también los peligros físicos, los peligros para la salud y los peligros para el medio ambiente, como los concibe el sistema globalmente armonizado. Y vamos a ver, por supuesto, la clasificación de esos peligros que acabo de mencionar. La etiqueta pues tiene unos componentes. Entonces vamos a ver esos componentes, vamos a determinar cómo o dónde tenemos la información para esos componentes de la etiqueta. Entonces, por un lado está la identificación de la sustancia química, donde vamos a establecer el nombre, el número CAS, la identificación como tal. La palabra de advertencia, entonces vamos a definir si es peligro o si es atención. El pictograma correspondiente o los pictogramas según el caso. Los indicadores de peligro acorde con las frases H. Los consejos de prudencia acorde con las frases P. Y vamos a ver obviamente la interpretación de ese código alfanumérico de las frases H, o sea, las frases H van seguidas de un número, H y el número. Las frases P de igual manera, entonces vamos a definir qué quiere decir la H, qué quiere decir cada uno de los números, igual con la P. Y finalmente se identifica el proveedor, es decir, el nombre del proveedor, la dirección y el teléfono. Y vamos a ver asociado a esto las fichas de datos de seguridad con sus 16 ítems, como lo establece el sistema globalmente armonizado. Entonces veamos la presentación. El sistema globalmente armonizado busca estandarizar, homologar, unificar, armonizar los criterios para clasificar y etiquetar las sustancias, todas las sustancias químicas. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 2002 acepta el sistema globalmente armonizado. Sus siglas en inglés GHS por Global Harmonized System. El decreto 1496 de 2018 de Colombia adopta dicho sistema en nuestro país. Eso quiere decir que el sistema globalmente armonizado debe irse cumpliendo por parte de
todas las empresas, de todos los involucrados en el uso de sustancias químicas desde esa fecha. Como les decía, busca la clasificación y el etiquetado. Antes, ¿qué podía ocurrir? Antes de aplicar el sistema de gestión, el sistema globalmente armonizado, ¿qué podía ocurrir? Que en una misma empresa teníamos 50 productos químicos, 50 sustancias químicas, y estas podían tener diferentes etiquetas, estar clasificadas incluso de diferente manera, acorde con los diferentes proveedores, dependiendo si esa sustancia venía de un país u otro. Entonces, no había uniformidad y eso se presta para confusiones. Entonces, ¿ahora qué pasa? Esta clasificación se hace bajo unos protocolos internacionales basados en información científica y las sustancias se clasifican normalmente en categorías. Va de la categoría 1 a la categoría 5. Algunas sustancias no tienen todas las 5 categorías, tienen menos. Algunas dentro de una misma categoría tienen A, B y C. Pero es una clasificación que ya permite establecer los peligros de esa sustancia. En el etiquetado, digamos que el etiquetado tiene unos componentes. Dentro de esos componentes está la palabra de advertencia. Esa palabra de advertencia, que es peligro o atención, ya lo vamos a ver más adelante, depende de esta clasificación. Entonces, de esta categorización que se está dando acá. Si es 1 o 5, si es 2, 4. Es importante tener en cuenta que si la categoría es 1, la clase es 1, esa categoría, tiene una peligrosidad mayor que la categoría 5. ¿Sí? Esa es la secuencia. Categoría 1 tiene una mayor peligrosidad. Categoría 2, pues menos que 1, pero más que 3. Entonces, esa es la clasificación. El etiquetado, como les decía, tiene unos componentes, los vamos a ver ahorita, pero pues está la palabra de atención que viene de la clasificación, está la identificación de la sustancia, la identificación del proveedor, los pictogramas, los indicadores de peligro y las precauciones que debemos tener con la sustancia. ¿Para quiénes aplica el sistema globalmente armonizado? Entonces aplica para todos los productos químicos utilizados en los lugares de trabajo, para los plaguicidas químicos de uso agrícola, para los productos químicos en la etapa de transporte y para los productos químicos dirigidos al consumidor. Entonces, todo debe tener la etiqueta apropiada. Quiero hablar un poquito cuando decimos acá en la etapa de transporte. Acá hay que identificar dos situaciones, o sea, dos etiquetados. Todas las sustancias químicas tienen el etiquetado acorde con el sistema globalmente armonizado. Pero el transporte, ¿qué implica? Que esas sustancias que yo tengo las voy a colocar en una caja. Que esas cajas las voy a colocar en un medio de transporte que me las va a llevar a un sitio u otro. Entonces, las sustancias químicas como tal, los envases que contienen esas sustancias químicas en forma unitaria, tienen la etiqueta del sistema globalmente armonizado. El sistema globalmente armonizado establece que para el transporte se seguirán la legislación vigente. En la actualidad podemos seguir el libro naranja de la ONU para la parte de transporte. Entonces ahí están especificados los peligros, están especificados los pictogramas. Pero entonces lo que quiero decir es, la caja donde van las sustancias químicas ya tiene el pictograma de transporte. Y el vehículo donde van esas cajas con esas sustancias, obviamente también tienen
ese pictograma de transporte. Se exceptúan del sistema globalmente armonizado los productos farmacéuticos, aditivos alimentarios, los cosméticos, los residuos de plaguicidas en los alimentos y los residuos peligrosos, los cuales se identificarán, clasificarán y etiquetarán de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia, ya lo habíamos dicho. Acá me parece importante referirme a que los residuos de plaguicidas en los alimentos están exceptuados, pero ojo, no los plaguicidas, porque se ha prestado para que a veces hay cierta confusión y hay personas que manejan plaguicidas y dicen que están exentos de seguir el sistema globalmente armonizado. Entonces no, es simplemente los residuos de los plaguicidas en alimentos. ¿Por qué? Porque aquí se manejan otros estándares. Los residuos que están permitidos son en unos niveles muy bajos. Entonces no es requisito que esos residuos estén etiquetados. Muy bien. El transporte de sustancias peligrosas, entonces les decía, con la Organización de Naciones Unidas, el libro naranja, entonces tiene una clasificación de riesgos de clase 1 a clase 9 y están los pictogramas respectivos. Entonces esas clases que les mencionaba son estas que vemos ahí. Entonces están los explosivos, los gases, los líquidos inflamables, sólidos inflamables, comburentes, sustancias tóxicas, radioactivas, corrosivas y peligros variados o misceláneos. Ahorita no vamos a entrar en esos detalles del transporte, ni vamos a ver los pictogramas, pero si ustedes quieren, pues ven el libro naranja y ahí van a encontrar toda esa información. La clasificación se basa en 3 pasos fundamentales. Entonces, la identificación de datos de peligro. ¿Sí? Esta identificación de datos de peligro entonces, tiene que ser obtenida de fuentes idóneas, de protocolos o información avalada internacionalmente. Con eso se hace un examen ulterior de esos datos, o sea, un examen exhaustivo de los diferentes ítems que conforman esa información, para determinar, para tomar una decisión frente al peligro de esa sustancia. Entonces, ese es básicamente el proceso. ¿Qué dice el sistema globalmente armonizado también? Una sustancia que ya ha sido catalogada, que ya han sido definidos sus peligros, entonces no es necesario entrar a hacer unos estudios relativos a esos peligros. Es decir, se adoptan esos datos que ya existen. Los peligros de los que nos habla el sistema globalmente armonizado son los peligros físicos, los peligros para la salud y los peligros para el medio ambiente. Dentro de los peligros físicos, aquí ya pues voy a marcar con los pictogramas, pero más adelante les voy a explicar cada pictograma. Entonces, los peligros físicos nos incluyen ¿qué? Inflamabilidad, sustancias comburentes, gases comprimidos, sustancias explosivas y sustancias corrosivas en metales. Los peligros para la salud, entonces vamos a tener este icono que precisamente es peligros para la salud, que ya vamos a tener sustancias mutagénicas, teratogénicas, carcinógenas. La calavera con las tibias cruzadas nos indica que esa sustancia es tóxica, ¿sí? Acá tenemos también corrosivo, pero en este caso para las manos, para los ojos, para la piel. Y tenemos la parte de irritación. Y el pictograma para medio ambiente. Acá tenemos pues la representación de una etiqueta, veámosla un poquito más grande. Entonces les decía, la etiqueta entonces tiene la palabra de advertencia que puede ser peligro o atención. Está la descripción o la identificación de la sustancia, en este caso acetona y su número CAS. Están los pictogramas,
está el nombre del proveedor, los indicadores de peligro que corresponden a las frases H, que ya les explico mejor, y los consejos de prudencia que corresponde a las frases P, que ahorita también les explico. Las fichas de datos de seguridad nos van a servir ¿para qué? Para identificar la sustancia. En este caso, nosotros nos vamos a referir a qué. Vamos a identificar qué sustancia tenemos y de esa ficha de seguridad, para la etiqueta, nos interesan los primeros dos ítems. Identificación del producto, identificación del peligro o peligros. En identificación del producto, en el ítem 1 de la ficha de datos de seguridad, ahí aparece pues el nombre de la sustancia, el número CAS, la fórmula química, aparecen los datos del proveedor, o sea, la dirección, el nombre del proveedor, la dirección, el teléfono y la identificación del peligro o peligros que tenga. Esa identificación, entonces ahí nos van a aparecer las frases H, nos aparecen también las frases P, los pictogramas. Acá tenemos los otros componentes de la ficha de datos de seguridad para completar los 16. Las palabras de advertencia, yo les decía, puede ser peligro o puede ser atención. Y esta palabra se determina acorde con la categoría que se le haya dado a los peligros que tiene esa sustancia. Entonces les decía que la categoría va de 1 a 5. Algunas sustancias no tienen todas las 5. En el caso que tiene las 5, entonces, categoría 1 y 2, la palabra de advertencia es peligro. Categoría 3, 4 y 5 es atención. En el caso que solo hay dos categorías, categoría 1 y 2, entonces la categoría 1 va a ser peligro, la categoría 2 va a ser atención. Ahora ojo que ahorita vamos a ver, hay sustancias que solo admiten la categoría peligro y hay sustancias que solo admiten la categoría atención. Peligro porque son digamos, la peligrosidad es muy alta, y atención porque presentan una peligrosidad baja. Veremos cada uno de los iconos. Entonces, este que es la bomba explotando, pues está referido a explosivos y la palabra de advertencia puede ser peligro o atención. Atención, ¿por qué? Porque se da esta connotación. Porque esa sustancia explosiva puede ser tratada con otras sustancias para minimizar ese poder explosivo, ¿sí? Y entonces ya se va a determinar si esa sustancia tiene un efecto de explosión en masa o si no lo tiene. Entonces, si tiene un efecto de explosión en masa, quiere decir que esa explosión podría afectar a todas las personas que están en un momento dado en un sitio, ¿sí? Pero si ese nivel, ese impacto explosivo es menor, entonces digamos que va a tener una categorización diferente. Entonces, como les había explicado, acorde con esa categorización se establece la palabra, pero puede ser peligro o puede ser atención. Para el caso de los inflamables, entonces es esta llama y la palabra de advertencia también puede ser peligro o atención. ¿Por qué? Porque hay sustancias que inflaman a una temperatura, otras a otra. Los límites de inflamabilidad varían también. Entonces, acorde con todas las características de esa sustancia, se determina si esa condición de inflamabilidad advierte la palabra peligro o atención. Hay sustancias comburentes. Entonces, acá solo admite la palabra peligro, ¿sí? Las sustancias comburentes son muy peligrosas, reaccionan violentamente, son exotérmicas. Los peróxidos, por ejemplo, son un ejemplo de estas sustancias. Por eso, únicamente está dentro de las palabras de advertencia peligro y no atención. Acá vemos el ejemplo contrario. Entonces, los gases a presión. Entonces, la botella de gas es el pictograma y la palabra de advertencia solo es atención. ¿Por qué? Porque estas botellas de gases comprimidos tienen unos protocolos establecidos.
Entonces esos protocolos determinan la fabricación del cilindro como tal, las pruebas hidrostáticas que se les debe hacer, eh, toda la construcción en sí del cilindro, la válvula, el protector de válvula, los protocolos en su uso. Entonces que deben estar en lugares separados los tanques llenos de los tanques vacíos, todos con su protector de válvula, todos con las cadenillas de seguridad para que eventualmente no se caigan. Que si los vamos a transportar hay que transportarlos en las carretillas diseñadas para esto, no al hombro. Entonces es un cilindro que si se lleva, o una botella que si se siguen los protocolos que hay que seguir, pues simplemente va a tener un peligro bajo, un riesgo bajo. Corrosivos. Entonces, la palabra advertencia, peligro o atención, porque ya va a depender de la concentración de la sustancia, de la agresividad de la misma sustancia. Entonces, tiene ambas connotaciones. Tóxico, entonces tenemos la calavera con las tibias cruzadas, como ya habíamos dicho, y nos indica que es un veneno o peligro de muerte. La palabra de advertencia también es peligro o atención, porque va a depender también de la agresividad de la sustancia, de la concentración de la sustancia, las características químicas de esa sustancia como tal y de los efectos pues, que pueda llegar a tener en el organismo. Acá el signo de exclamación, entonces nos habla de una sustancia irritante. La palabra de advertencia es atención, que digamos que es una sustancia que puede ocasionar irritaciones cutáneas, irritaciones oculares, irritaciones de las vías respiratorias, pero no llega a ser una sustancia que afecte los órganos como tal. Peligro para la salud, entonces un pecho agrietado. Acá podemos tener sustancias mutagénicas, cancerígenas, teratogénicas. Y la palabra de advertencia es peligro o atención también. Es decir, esto nos está indicando pues, un peligro, pero también acorde con la categoría que se haya clasificado, puede ser un peligro o puede simplemente tener la indicación de atención. Y por último tenemos el peligro al medio ambiente. Acá únicamente la palabra de advertencia es atención. Vamos a tener las sustancias que pueden hacer daño al medio ambiente, daño acuático temporal, daño acuático duradero, en fin. Bien, ahora hablemos de la codificación de indicadores de peligro. Entonces las frases H, que era la otra parte que tenían las etiquetas. Entonces acá hablemos la frase H351. Entonces se sospecha que provoca cáncer. La H, ¿qué quiere decir? Hazard Statements. Entonces simplemente nos está indicando un peligro. Es una frase de peligro. El primer número, o sea en este caso el 3, podría ser un 2 o podría ser un 4 también. Entonces ese primer número, ¿qué quiere decir? Si fuera un 2, no está el 3 sino el 2, quiere decir que es un peligro físico, que ya los nombramos. O sea, puede ser que es un inflamable, que es un comburente, ¿sí? Que es un corrosivo, entonces que es un explosivo. Entonces vendría ese número 2 acá. Peligro para la salud, entonces es un 3. En este caso es para la salud. ¿Y qué dice? Se sospecha que provoca cáncer. Pero podría ir también un 4. Entonces en vez de este 3, un 4. Entonces nos querría decir que es un peligro para el medio ambiente. En esa identificación alfanumérica, entonces la H nos está indicando un peligro. El primer número nos va a indicar si es un peligro físico, si es un peligro para la salud, si es un peligro para el medio ambiente. Y los siguientes dos números son números consecutivos, simplemente. La codificación de los consejos de prudencia, entonces son las frases P, que ya las veíamos en la etiqueta. Ahorita al final volvemos a ver la etiqueta.
Entonces acá tenemos la frase P210. Mantener alejada de fuentes de calor, chispas, llama abierta, no fumar. ¿Sí? Entonces es una frase de prudencia, un consejo de prudencia. La P, ¿por qué? Precaution Statement. Entonces, P, precaución. ¿Sí? Precaución. Ahora este primer número, que en este caso es 2, podría ser un 1. El 2 que está podría ser un 3, podría ser un 4, podría ser un 5. Entonces es un 1, entonces sería algo de carácter general. ¿Sí? Entonces me va a decir a mí simplemente mantenga herméticamente cerrada el recipiente, mantenga fuera del alcance de los niños. ¿Sí? El 2 es relativo a prevención, entonces ya me indica una prevención. ¿Sí? Entonces mantener alejado de fuentes de calor, eso es una prevención. Podría tener un 3, entonces va a ser relativo a la intervención. ¿Sí? Entonces me puede decir, en caso de incendio, utilice extintores de dióxido de carbono. En caso de incendio, no utilice agua. Bien. Si acá hubiera un 4 en vez del 2, entonces el 4 es relativo al almacenamiento. Entonces, almacenar entre un rango de temperatura. Almacenar en un lugar seco, en un lugar donde esté protegido del sol. ¿Sí? Si hubiera un número 5, entonces relativo a la eliminación. Entonces ya, si hubiera aquí un 5, entonces me va a decir, para eliminarlo, seguir este procedimiento. ¿Sí? Bien. Los otros dos números, igual que en las frases H, son números consecutivos. Acá entonces estamos viendo nuevamente la ficha. Entonces ya sabemos que esta es la palabra de advertencia, que nos quiere decir, en este caso, que es peligro, o sea que esta sustancia es bastante peligrosa. Ahora hay que ver por qué es bastante peligrosa, porque porque es inflamable. Entonces ya vamos al icono. ¿Sí? Ahora, si estuviera el icono del pecho agrietado, entonces es peligrosa porque probablemente es cancerígena, probablemente es teratogénica, probablemente es mutagénica. ¿Sí? Bien, en este caso pues los pictogramas me están diciendo simplemente que es inflamable y que es una sustancia irritante. Entonces lo vemos acá en las frases H. H225, líquido y vapores muy inflamables. H319 provoca irritación ocular grave. Y H336 puede provocar somnolencia o vértigo. Y están los consejos de prudencia. Entonces, mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta, no fumar. El P200, fíjense que tenemos frases acorde con lo que acabamos de decir, con el número 2, con el número 3, con el número 4, no tenemos 5, es decir, esta etiqueta no nos está diciendo cómo eliminar la acetona. ¿Sí? Entonces habría que mirar todos los datos que hay. Obviamente estos datos no los podemos poner porque queremos. Entonces tienen que ser datos soportados en información científica, en información válida, ¿sí? Que está aprobada. Entonces esa es una ficha una etiqueta que cumple con el sistema globalmente armonizado. Aquí pues el nombre del proveedor, la dirección y el teléfono. Y ya viene el dato pues el que sea. Entonces eso era lo que quería decirles en este momento respecto al sistema globalmente armonizado. Bueno, con esta presentación que acabamos de ver, espero que nos haya quedado claro, o por lo menos más claro, lo que es el sistema globalmente armonizado, la importancia que tiene. Entonces debemos velar porque ese sistema, es decir, ya vimos que por legislación debemos adoptarlo, pero vemos que es congruente, es decir, es un sistema que nos va a servir, que es positivo, que nos va a ayudar en los procesos que incluyen las sustancias químicas, que nos van a servir para la seguridad
para saber qué hacer en caso de un evento, cómo eliminarlo, cómo transportarlo, ¿sí? Y cómo pues etiquetarlo en los lugares de trabajo. Obviamente que esas sustancias químicas, si ya el sistema va bien engranado, entonces las sustancias químicas tienen que llegar etiquetadas, el proveedor nos tiene que entregar las fichas de datos de seguridad correspondientes. A nosotros nos correspondería, es decir, a nosotros como usuarios de esas sustancias químicas, nos correspondería simplemente capacitar a los trabajadores al respecto. En caso que haya trasvases, sí tendríamos que etiquetar esos nuevos recipientes. Y simplemente los invito entonces a que pongamos en marcha ese sistema globalmente armonizado si es que aún no lo tenemos puesto en marcha. Nos vemos entonces en el próximo video.